Muy buenos días, que Dios los bendiga. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Estamos muy felices de poder volver a encontrarnos para estudiar la palabra de Dios. Aquí hoy tengo a mi amigo y mi hermano José Sánchez. Un saludo, José. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en este estudio, por aceptar la invitación eh, que vamos a estar ahora estudiando con respecto al tema del sábado, ¿verdad? Vamos a estar teniendo una serie donde estaremos hablando de estos temas del sábado. Apreciamos mucho la obra que estás haciendo con tu canal en YouTube, Mensajeros del Fin. La descripción de este video tendrá el enlace para los videos del hermano José, que recomendamos mucho. José también estuvo participando con nosotros en la sola escritura y ha sido un apoyo muy importante para nosotros. Así que gracias, José, por estar con nosotros. No sé si quieras compartir unas palabras para saludar a nuestros hermanos. Bueno, muy buenos días, queridos amigos, hermanos, seguidores del canal El Clamor de Medianoche. Es un gusto, es un privilegio estar aquí con mi amigo y hermano Yeser Alejo. ¿Cuántas cosas tenemos que hacer de manera conjunta, sabiendo que por el otro lado hay una palabra que se llama ecumenismo y que va a llevar al mundo entero a una Ujú. falsa adoración? Y es por eso que con mi hermano Yeser hemos querido empezar una serie de estudios acerca del sábado como verdadero día del Señor y de leyes dominicales que ya están delante de nuestros ojos y que ciertamente van a manipular nuestras conciencias. Así mismo es, así mismo es. Entonces, hermano José, tú has preparado en esta mañana nuestro estudio, así que vamos a estar siguiendo la línea de estudio que has estado preparando con la palabra de Dios, presentando la importancia y la autoridad divina con la cual Dios ha consagrado el día séptimo, el sábado. Así que, por favor, antes de empezar, siempre nos gusta empezar con una oración. Vamos a tener unas palabras de oración y te doy el momento, el micrófono, la palabra para que empieces el estudio. ¿Está bien? Vamos a Amén. orar. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, por la oportunidad de poder venir juntos y estudiar las Sagradas Escrituras. Pedimos la unción de tu Santo Espíritu y que tu Espíritu guíe nuestras mentes y nuestros corazones y que podamos aceptar la verdad escrita en tu palabra, la verdad con respecto al sábado y la importancia del día de reposo. Bendícenos, Padre, bendice a aquellos que escucharán este video y que este video pueda ser para honra y gloria tuya. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias, apreciado hermano y amigos que se encuentran allí detrás de cámara. Quisimos darle a este estudio un título general, ¿cierto? Como un preámbulo a fechas y a eventos que ya se están dando, que ya ustedes pueden ver en noticias, seguramente en sus trabajos, hay cierta manipulación, cierta forma de llevarlos a algo que se llama debemos cuidar el planeta. Y esto Así en es. términos generales, pues es maravilloso, ¿cierto? Sin embargo, nosotros sabemos que el planeta, de acuerdo a la palabra, va a ser destruido por fuego. Es importante entonces que empecemos a darle esa importancia y ese valor al día del sábado. Y así quisimos darle este título, un día, un símbolo. Y voy a empezar con el libro de Génesis. Les invito a que busquen en la palabra Génesis capítulo 4, versículos 4 y 5. Y ustedes dirán, pero ¿eso qué tiene que ver con una ley dominical? Si aquí vemos a dos hermanos y el uno que siente celos del otro en referencia a un sacrificio que hizo, pero que fue desagradable al Señor. ¿Qué tiene que ver eso con una ley dominical? Vamos a ver. Génesis 4, 4 y 5 dice allí. Y Abel trajo una ofrenda de los primerizos de sus ovejas, lo mejor de ellas. Y Jehová miró con agrado a Abel y su ofrenda. ¿Cuántas veces, mis hermanos, hablando de hermanos de sangre, el mayor, el menor, de cierta manera quieren agradar a sus padres? Pero resulta que sus padres
le han dicho de manera puntual, hijo mío, necesito que hagas esto. Y resulta que el otro hijo quería también agradar a sus padres, pero hizo algo que no solamente no agradaba a sus padres, sino que los molestó. Así mismo es. Aquí dice, Abel trajo una ofrenda de los primerizos de sus ovejas, lo mejor de ellas, y Jehová miró con agrado a Abel y su ofrenda. Vemos que después de la caída, el Señor tuvo que sacrificar unos corderitos, unas ovejitas, para cubrir los cuerpos desnudos de Adán y Eva. Y vemos también que la desnudez no era pecado antes de la caída, o no se veía como pecado. Pero cuando ellos desobedecen el mandato del Señor, lo primero es que se sienten es desnudos. Y el Señor empieza a hablarles, ¿cierto? Y su rostro, su precioso rostro, ya no se ve con ellos. Y vemos también la importancia que tiene este símbolo de haber sacrificado ovejas y por qué esta situación que Abel entendió y que Caín no entendió. El sacrificio de Abel agradó al Señor, en tanto que el de Caín no. Versículo 5. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces, ¿qué pasó de parte de Dios hacia Caín? Que su ofrenda fue desagradable. Y como fue desagradable, Caín se enfureció y su semblante, hagan de cuenta, mis hermanos, se puso pálido o se enrojeció en un momento y dijo, pero ¿por qué? Si yo estoy haciendo y esto también debe ser aceptado, esto es de mi parte, ¿por qué no lo acepta Dios? Pregunta, ¿son todos los días iguales? ¿Qué tiene que ver el agrado de Dios en referencia al sacrificio que ofreció Abel y su desagrado con el sacrificio que ofreció Caín? Y un día de reposo en particular, ¿qué tendrá eso que ver, mis hermanos? ¿Puede agradar o desagradar el día que dedicamos de manera especial para adorar a Dios? Y esa es una pregunta que en el ambiente, hoy, siglo XXI, no le pregunta a las personas y la gente no le pone ningún interés a eso. No es importante para ellos un día u otro para agradar a Dios. Ciertamente en diferentes denominaciones religiosas se ve de manera liviana la observancia de uno u otro día hacia Dios, pero la tradición se ha encargado de resaltar el día domingo como día especial de adoración. ¿Podrá ser esto correcto u obedece al desconocimiento de la ley de Dios? Por varios años, ya por parte de algunos sectores del adventismo, se ha hablado de una ley dominical que sería implantada a nivel mundial, hipotéticamente iría en contra de la libertad de culto esa ley dominical. Así mismo es. Así es, hermanito. Cuando se habla del tema con personas de diferentes denominaciones y también con ateos, unos y otros o bien dicen que el día de adoración no importa, lo importante es que se adore, o bien que en el Nuevo Testamento la ley quedó clavada en la cruz y se empezó a guardar el domingo como día del Señor en honor a la resurrección. O para los ambientalistas, que generalmente los ambientalistas son ateos, y uno conoce a estas personas cuando hablan de la Pachamama, ¿cierto? O sea, la madre. Ujú. Entonces vemos, para los ambientalistas, el domingo es el día de la tierra, en el cual de igual manera se debiera descansar para preservar el medio ambiente. Y Así entonces mismo es. vemos ahí, ese hermano y hermanitos allí, entre una y otra cosa, como de manera solapada, un día falso de oración, se va quedando como en el inconsciente de las personas. En base a lo anterior, y a quienes colocamos de manifiesto la vigencia de la ley de Dios como sustento de su gobierno y característica de su inmutabilidad, se nos tilda o que somos fanáticos o que somos judaizantes. Cuando se lleva el término judaizante, nos llevan a un término de la historia en el cual ellos no conocen, ciertamente,
porque no había ni un solo judío cuando el Señor creó a través de su Hijo los cielos y la tierra. Pregunta, ¿son todos los días iguales? Evidentemente todos los días tienen 24 horas y en todos amanece como anochece. Otra pregunta, ¿en qué consistió el pecado? Y vamos entonces a la palabra, a Génesis, capítulo 2, versículos 16 y 17. ¿En qué consistió el pecado? Génesis 2, 16 y 17. Dice la palabra del Señor. Y Jehová Dios mandó al hombre diciendo, ¿puedes comer de todos los árboles del jardín? ¿De cuántos? De De todos. todos. Pero vamos a ver qué dice el 17. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Ciertamente morirás. Entonces aquí hay algo que luego Satanás saca de contexto. El Señor le había dicho a la joven pareja que de todos los árboles del huerto podían comer, a excepción de uno. Vamos a ver qué pasa con esta situación. Y vamos a mirarlo allí en Génesis capítulo 3, versículos 1 al 6. Y allí queremos colocar en contexto que Satanás utiliza la palabra fuera de contexto. Miren lo interesante. Y hermano José, permiso un momentico. Sí. También hay que notar que las tentaciones que fueron presentadas frente a Cristo fue también citando la palabra de Dios, Oh, queriendo decir que hay una lección muy importante para nosotros ver cómo es que Satanás viene a engañar, porque Satanás se va a aparecer como ángel de luz, va a hacer cambios a la palabra de Dios y muchos se van a dejar guiar. Y ya hemos visto que, o como vamos a ver en un momentico, que Eva, al hacerle caso a la serpiente, pecó y al pecar hay consecuencias. Pero Cristo no se dio a las tentaciones, no se dio a las palabras engañadoras de la serpiente y vemos nosotros que él fue victorioso sobre el pecado y tenemos esas dos historias para mostrarnos a nosotros un contraste, aquel que escucha a la serpiente y aquel que no siga a la serpiente, sino que se mantiene en la palabra, es victorioso. Solamente quería añadir ese pequeño detalle. así es, y me llega a la mente, querido Yeser, acerca de las palabras Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Porque en el Sí, siglo XXI, la gente cuando se le habla de Antiguo Testamento, su mente se llena de algo que dice, esto ya no sirve, esto es pasado, así mismo, quedó atrás, ¿cierto? Y es así, bastante curioso, porque el enemigo de Dios utiliza la misma palabra para engañar a las personas. Entonces sí, vamos allá a los textos. Dice ahí, entonces la serpiente, que era el más astuto de todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, dijo a la mujer, ¿de veras Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del jardín? Aquí la serpiente empezó a manipular la palabra, porque en ningún correcto. momento el Señor dijo que no podían comer de ninguno, al contrario, dijo que podían comer de todos, a excepción de uno. Ujú. Versículo 2. La mujer respondió a la serpiente, podemos comer del fruto de los árboles del jardín. Aquí vemos que la mujer está refutando a la serpiente, pero comete ese error que llamamos ir al terreno del enemigo, empezar a argumentar con el enemigo. Ujú. Versículo 3. Pero del fruto del árbol que está en medio del jardín ha dicho Dios, no comáis de él, ni lo toquéis, no sea que muráis. O sea que la mujer tenía conciencia de lo que Dios le había dicho. Pero entonces viene el veneno. Entonces la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis. Y eso lo conocemos como la primera mentira, no moriréis. Y la segunda mentira viene aquí en el versículo 5. Es que Dios sabe que el día que comáis de él, vuestros ojos serán abiertos y seréis como Dios, conociendo el bien y conociendo el mal. Miren lo interesante ahí, versículo 6. Entonces la mujer vio que el árbol era bueno para comer. Y aquí hay un tema bien interesante que tiene que ver con los cinco sentidos.
Porque los Sí. 5 sentidos nos llevan siempre a filosofar. ¿Será que bueno? ¿Será que esto es lo otro? Es como el niño, el padre manda a su hijo a la tienda y dice, Juanito, ve a la tienda y me traes 5 kilos o 5 adobas de papa, ¿cierto? O de patatas. Y el niño dice, llega a la tienda y ve algo parecido a las patatas allí y entonces le dice al tendero, deme 3 libras de eso que se parece a patatas. Y entonces al niño le parece que hizo muy bien porque dice, me parece que esto es lo que me están diciendo. Pero resulta que me parece, no es lo que le habían dicho. Así mismo es. Eva empezó a colocar en tela de juicio lo que Dios le había dicho. Y entonces, ¿qué utiliza? Los 5 sentidos para ver que seguramente lo que le está diciendo la serpiente podría ser cierto y que Dios, su creador, le había podido mentir. Dice acá, entonces la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era atractivo a la vista y que era árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Tomó pues de su fruto y comió, y también dio a su marido que estaba con ella, y él comió. Esto es, Hermano, dime, hermano José, tú sabes que es interesante que dice ella que el árbol, o sea, dice que era atractivo a la vista y que era árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Aquí hay algo interesante. Y es que la hermana White dice que cuando Adán y Eva fueron creados, ellos fueron creados maduros, ellos tenían ya sabiduría. So, aquí estamos viendo que la codicia no era solamente para probar este fruto prohibido, la codicia tenía que ver con algo que ya Dios les había entregado a Adán y Eva. Ellos eran seres razonables, ellos tenían sentido común, ellos eran inteligentes, pero la mujer sintió esa atracción a querer más por las palabras que le dijo la serpiente. Y yo quiero hacer una pregunta, porque tú estabas hablando de lo que tiene que ver con el cambio climático y este movimiento moderno de la ciencia. Dios entregó la tierra y puso al hombre como el mayordomo de la tierra para cuidar de ella, para atenderla, para asegurarse de que las cosas estuvieran bien. Y nosotros vemos que el hombre obviamente ha maltratado la tierra. Este movimiento del cambio climático es interesante que no usa otro día de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, ni siquiera el sábado. Se especifica en un descanso dominical. El único día entre la semana que tiene que ver con la adoración al sol, el domingo, que es el día solis, el día del sol. ¿Será que habrá una conexión entre la desobediencia y al mismo tiempo la disonancia cognitiva que crea Satanás en las mentes de las personas y conllevarlas a una rebeldía abierta contra Dios? Absolutamente la hay. Y ahí donde se encuentra la situación, que para la mujer lo que ella estaba haciendo era solamente comer un fruto más de todos los que habían en el campo, en el jardín del Edén. Es lo mismo de hoy en día. Cuando la gente habla, vamos a descansar el domingo, es descansar un día más de los 7 días a la semana. Pero Satanás es quien está detrás del telón o detrás de la cortina o por debajo de la mesa haciendo todos los movimientos para que el hombre y la mujer desobedezcan y entren en rebeldía contra Dios. Muy interesante. Él pone eh, él pone objetos o argumentos que no tienen que ver con su plan original. Todo es para desvirtuar las mentes y hacernos caer entonces en su plan original. O sea, manipulación absoluta de los pensamientos de los hombres. Es lo que estamos viendo. así es, mi querido Jesse, y me llama la atención ese término que utilizaste, disonancia cognitiva. Sí, Excelente término. Es el más adecuado, porque eso es lo que quiere el enemigo de Dios colocar en las criaturas. Y me correcto. también lo interesante, que quiere colocar en Eva lo mismo que él ya había hecho allí en el mismo cielo contra el Hijo de Dios, ¿cierto? Porque ella Así mismo. quiere ocupar el lugar de Cristo Jesús allí en el cielo, a pesar de que ya estaba en la presencia del mismo Padre. Es Uh -huh. bastante, bastante curioso, como acabas tú de decir,
ellos fueron creados maduros y ellos tenían sabiduría y ellos aprendían directamente del maestro de los maestros. Pero Satanás quiere colocar eso, pero hay que alcanzar más sabiduría, ¿cierto? Así La, mismo es. la Y primera, dime. hay, hay algo que vi creo que fue en el Facebook, a un hermano en su perfil había puesto algo que es muy interesante. Él dijo, el no creer en Dios fue incluso un pecado que Satanás no cometió, porque él sabía que Dios existe, él sabe que Dios es real, él sabe que el Padre se sienta en el trono y él reconoce, y él sabe que Cristo es el Hijo de Dios. Es lo que no le gustó. Él se creía que él podía llegar a ser igual o mejor que Cristo. Entonces, es interesante que tú dijiste, y es cierto, que este movimiento del cambio climático, estas personas son ateas. Ellos no quieren creer en Dios. Y entonces notamos cómo es que Satanás incluso conlleva al hombre y a la mujer en una rebeldía de incluso negar la existencia del único Dios verdadero. Porque Satanás quiere reemplazarlo, pero él sabe de que ese es el único Dios verdadero. Pero el hombre quiere negar la existencia del único Dios verdadero. Y todo este lío del domingo, sabemos nosotros, y como hemos expresado antes en nuestro canal y en tus estudios, tú también lo has expresado, vemos que la doctrina principal de la adoración de Dios en domingo no tiene nada que ver con el Dios bíblico. Tiene que ver con una doctrina expuria que es creada por la sabiduría humana Humana. y no por el conocimiento de la palabra de Dios. Muy interesante ese detalle. Aquí podemos ver, mi hermano, aquello del panteísmo, ¿cierto? Porque el Sí, panteísmo es adorar todo lo creado. Y vemos que Lucifer era creado y él así quería mismo. adoración para sí mismo. Es como las cosas creadas, está el alfarero allí moldeando con sus manos el barro, y entonces Ujú. creó una matera, creó una olleta, creó un pocillo, y el pocillo decirle a su alfarero, pero ¿por qué me hiciste pocillo? Si es que yo quería hacer olleta, ¿cierto? Entonces es bien curioso empezar a cuestionar al creador y al formato que el creador había dado para su naturaleza o para lo que él había hecho con su palabra o con sus propias manos, que fue a nosotros mismos, y Así colocarlo mismo. al nivel del alfarero. Eso es absolutamente Absolutamente. sin sentido. ¿Se puede hacer alguna comparación entre la caída del hombre al haber tomado del fruto del árbol que justamente Dios había dicho que no comiesen y el hecho del hombre de pretender adorar en un día que el creador no autoriza en ninguna parte de la palabra? Yo creo que sí se puede hacer ese paralelo. Absolutamente. Entonces aquí quise sacar del diccionario algunas palabras. La palabra día. La palabra día, dice allí Wikipedia, es el periodo de 24 horas que corresponde aproximadamente al tiempo en que la Tierra da una vuelta completa sobre su eje. Ese es el día. La palabra mes es la unidad astronómica de tiempo usada en el calendario como el periodo que tarda la luna en dar una vuelta alrededor de la Tierra. La palabra año es el tiempo que tarda la Tierra en dar una vuelta alrededor del Sol y que equivale a 365 días, 5 horas, 48 minutos y 46 segundos. Y entonces llegamos, mis hermanos, a la palabra semana y la ciencia se quedó coja, porque no hay una definición para semana a menos que vayamos al relato de la creación. Entonces, solamente encontré un significado allí. No hay significado científico o astronómico para la semana. Solamente encontré serie de 7 días naturales consecutivos determinados originalmente de domingo a sábado, originalmente. Porque si vamos a los calendarios nuevos, vemos como de manera solapada se está colocando el día lunes como si fuera el primero de la semana
y el día domingo como si fuera el séptimo. Pero Así mismo, así lo no, están haciendo. así lo están haciendo. Y originalmente vemos que eso se hacía de acuerdo al relato de la creación de domingo a sábado. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir, mis queridos hermanos? Para la semana, para comprenderlo, ¿por qué 7 días? ¿Por qué no 5? ¿Por qué no 10? ¿Por qué no 20? ¿Por qué 7? Necesariamente tenemos que ir al relato de la creación. Ujú. ¿Por qué decimos que de domingo a sábado y no de lunes a domingo? Y vamos aquí a acudir al conocimiento de nuestros hermanos católicos, ¿cierto? Vamos a ver qué dice Lucas 24, 1 al 3, que eso figura en todas las Biblias, también en la Biblia católica, de manera muy clara. Lucas capítulo 24, versículo 1 al 3. Dice allí, y el primer día de la semana, nosotros sabemos que nuestros hermanos, el pueblo católico, celebran la resurrección del Señor el domingo. El domingo. Ujú. Luego, se entiende que el primer día de la semana es el domingo. El domingo. Entonces dice aquí, y el primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro llevando las especias aromáticas que habían preparado. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Luego nos está diciendo que el Señor resucitó ¿cuál día? El primero, el primero. Ujú. Y sabemos, de acuerdo al relato bíblico, que el primer día de la semana no es el lunes, es el domingo, es el Así domingo. mismo. Entonces vemos allí que al entrar no hallaron el cuerpo de Jesús. Pero si vamos un poquito atrás, a Lucas 20, 23, Lucas 23, 56 no lo coloqué ahí. Vemos allí Lucas 23, 56. Aquí lo tengo ya en mi Biblia. Lucas 23, 56 dicen, y vueltas, prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día del sábado conforme al mandamiento. Entonces vemos que las mujeres eran conscientes de que el mandamiento era descansar en el día sábado o Shabbat. De hecho, la palabra Shabbat significa reposo, descanso. Ujú. Día de descanso. Ujú. Escuchaba de nuestro hermano Daniel Cúcaro como al traducir las Biblias, ¿cierto? Se coloca la palabra reposo con un asterisco y se nos manda a la parte de abajo que dice aquí equivale a sábado. Pero la pregunta es por qué desde un comienzo no escribieron mejor sábado. No, que ya había la intención de empezar a cambiar a través del tiempo el verdadero día de reposo. Y no es lo mismo porque tú dices el día de reposo y hoy en día las iglesias protestantes y también las iglesias católicas te dicen, no, el domingo es el día de reposo. Entonces las personas leen día de reposo y en su mente equivale a el domingo. Por No, eso, ¿tú entiendes? Porque fíjate, la misma palabra, yo tengo aquí esta es la Reina Valera Gómez, ¿verdad? Con la King James. La misma palabra que se encuentra en español, sábado, también está en inglés, Sabbath Day. Sabbath Day, el día de ya, descanso. ya está. Y fíjate que es interesante que am, en lo que es la creencia hebrea o de acuerdo a la palabra de Dios, es primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día y entonces Shabbat, día de descanso. Y es muy interesante que los protestantes de hoy usan Lucas 24, 1, 2 y 3 como para decir de que hay que celebrar la resurrección de Cristo, pero te ignoran el último versículo que está antes de Lucas 24. ¿Cuál fue el día que estaba descansando las mujeres? Y se puede entender que si las mujeres estaban descansando el sábado, los hombres también, los discípulos también, porque las mujeres no van a hacer algo separado a los hombres. Entonces, es muy interesante cómo ignoran, lo abiertamente ignoran el último versículo
de Lucas 23. Muy interesante, muy interesante. Como para nuestros hermanos evangélicos y católicos que dicen, hablan de Antiguo Testamento como algo viejo, como algo Sí. que no sirve, pero resulta que esto lo encontramos en los evangelios, en Lucas. Luego nos está diciendo que está vigente, porque nos está hablando de Lucas 23:56, que ellas hicieron conforme al mandamiento. O sea que ellas conocían muy bien el mandamiento que dice, acuérdate del día del sábado para santificar. Bien, vamos entonces a buscar en nuestras Biblias Génesis 2, 2 y 3. El único argumento o razón para una semana de 7 días está anclado al relato de la creación que nos muestra la palabra de Dios. De aquí llegamos a la pregunta clave. ¿Son todos los días iguales? Vamos a la palabra. El séptimo día Dios había terminado la obra. Como decía mi hermano Jesse, los días se nombraban primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y Shabbat. O sea, era el único día que tenía nombre. Los otros no tenían nombre. Entonces, dice aquí, el séptimo día Dios había terminado la obra que hizo y reposó en el séptimo día de toda la obra que había hecho. Por eso, Dios bendijo y santificó el séptimo día, porque en él reposó de toda su obra de la creación que Dios había hecho. Entonces, ¿cuántas cosas hay aquí y quién las hace en primer lugar? Reposo, bendición y santificación, que las Así hace mismo. el Creador, directamente el Creador. Nosotros sabemos que Dios no se contradice en su palabra, que Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Que su ley es el sustento de su gobierno. Luego, si utilizáramos las leyes de los hombres, que por decir cada vez que cambia un presidente o un congreso, se modifican algunas leyes, pues vemos Sí, que esas leyes como que no eran muy buenas, ¿cierto? Como que eran falibles. Pero resulta que si vamos al Creador, al hacedor de los cielos y de la tierra, vemos que su ley es infalible, porque es el sustento de su gobierno. Entonces, ¿cuántas cosas hizo Dios ahí? Reposó, bendijo y santificó. ¿Pero a cuál día? ¿Al primero, al segundo, al tercero, al cuarto, al quinto, al sexto o al séptimo? La palabra es clara, al séptimo día. Lo llamó Shabbat, reposo. Muy bien. Si todos los días son de 24 horas y en todos amanece y anochece, ¿qué es lo que hace que el séptimo, llamado Shabbat o reposo, deba ser diferente a los demás? La respuesta es lo que hizo Dios en ese día. Reposó, lo bendijo y lo santificó. Esa es la respuesta. En el paralelo de todos los árboles del huerto que el Creador colocó allí en el Edén, también vemos que el Señor autorizó se pudiese tomar del fruto de todos, a excepción de uno, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Al haber quebrantado la orden de Dios, vemos desde ahí hasta nuestros días las graves consecuencias de la transgresión. así Y mismo. mis hermanitos, este paralelo, entonces no es como tan liviano decir que ahora podemos adorar en domingo o en miércoles o en viernes y dejar de adorar en sábado de acuerdo al mandato del Creador. Eh, Oye, José, si me permites, quiero hacer una aplicación. Sí, Dios dijo, de todos los árboles del huerto puedes comer y disfrutarlo, menos de este. También en el cuarto mandamiento, Él dijo, 6 días trabajarás y harás todas tus obras, mas el séptimo día es para Jehová tu Dios. Vemos el mismo principio en el jardín del Edén con respecto a lo que se podía hacer y no se podía hacer, lo vemos con el cuarto mandamiento. Entonces, verdaderamente vemos que desde la creación, hay una advertencia para el pueblo remanente, especialmente hoy le estamos hablando a aquellos que quieran ser parte de los 144,000. No podemos caer en el error de Eva, no podemos caer en el error de Adán si queremos ser parte de este grupo especial.
Dios dijo, de todo esto puedes comer, puedes hacer, puedes deshacer, pero este árbol no lo toquéis. Lo mismo dijo con respecto de estos 7 días de la semana la hizo literal, 7 días literales. De estos 7 días, 6 días trabajarás y harás todas tus obras, pero el séptimo día es para Jehová tu Dios. Ese día no lo podemos tocar, no podemos hacer nuestras propias obras. ¿Será que el pueblo escuchará la advertencia de la historia de Adán y Eva y entenderá la aplicación con respecto a las leyes dominicales que se nos vienen pronto? Porque es el mismo principio, el mismo principio. Exactamente, mi querido Jesse. Es el mismo principio. El Señor se reservó un día y no cualquier día. Y es por eso Así. que también vemos en la comparación del sacrificio que ofreció Abel y el que ofreció Caín, como el sacrificio que ofreció Abel fue el que agradó al Señor, en tanto que el que ofreció Caín desagradó al Señor. Y Así entonces mismo. en ese foco que queremos colocar delante de ustedes, acerca de si podemos ofrecer el domingo, la pregunta sería, ¿no estaremos ofreciendo el mismo sacrificio de Caín? De acuerdo a esto, podríamos decir que todos los días son iguales o que da lo mismo adorar en sábado que en domingo o cualquier otro día. La respuesta es no. Vamos a ver allí en la palabra Génesis 1, 14 al 17. Génesis capítulo 1, versículos 14 al 17. Dice allí la palabra del Señor. Entonces dijo Dios, haya lumbreras en la bóveda del cielo para distinguir el día de la noche, para servir de señales para las estaciones y para los días y los años. Versículo 15. Así sirvan de lumbreras para que alumbren la tierra desde la bóveda del cielo. Y fue así. 16. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para dominar en el día y la lumbrera menor para dominar en la noche. Hizo también las estrellas. Y el 17 nos dice, Dios las puso en la bóveda del cielo para alumbrar sobre la tierra. Pregunta, ¿nos dice la palabra del Señor que Dios puso el sol, la luna y las estrellas para ser adoradas o para que cumplieran un propósito hacia el resto de la creación? Y Así mismo, para que cumplieran un propósito. exactamente. Y vemos que el sol nos alumbra y qué bonito que nos alumbre. Y el sol nos calienta y qué bonito que nos calienta. Pero ¿será que por ese propósito que cumplen el sol, la luna y las estrellas son dignos de adoración? ¿No será que esa adoración es para el que hizo el sol, la luna y las estrellas? José, y no sé si los hermanos habrán notado, pero todo lo que Dios creó en la creación, porque Él puso al hombre como mayordomo de esta tierra, todo lo que Él creó lo puso bajo su dominio, incluyendo el sol y la luna. Lo podemos ver en la Biblia. Cada vez que un hombre de fe pidió que se detuviera el sol o la luna o que pasara algún evento especial en los cielos con respecto a estas potestades del cielo, como le dice la hermana White, vemos que se cumple. O sea, el hombre, si tiene fe, Dios se manifestará de tal magnitud que algo como el sol y la luna van a obedecer el comando que un hombre con fe esté diciendo. Lo vemos en la historia de Josué, lo vemos cuando el rey pidió la evidencia de que se moviera el sol 15, fueron 15 grados, ¿verdad? Sí, que se retrocediera 15 grados. Y también lo veremos, que lo vemos en el Nuevo Testamento, cuando Jesús estaba en la barca con los discípulos. Había una tempestad, una Y tormenta. Y entonces Cristo dijo, paz. Y estas fuerzas de la naturaleza, como le dice el movimiento del cambio climático, responden al comando del Hijo de Dios. Entonces, el hombre moderno, la ciencia moderna, adora el panteísmo dentro de la creación de Dios. En vez de adorar al creador de la creación, como tú dijiste, no, ellos adoran a la creación. En vez de adorar al Dios que creó el sol, ellos adoran al sol, que es la creación. Entonces, es un engaño mortífero.
lo que tú nos estás advirtiendo en esta mañana, porque caemos en idolatría abierta y estamos pisoteando el mensaje del primer ángel. Y es que tenemos que nosotros creer y adorar a aquel que ha hecho Los cielos, los cielos y la las tierra. Y, aguas. exactamente, exactamente. Entonces ahí la pregunta sería, ¿quién debería recibir la adoración? ¿Las lumbreras o quien hizo las lumbreras? Ujú. Es curioso y suele pasar, me ocurre este ejemplo, entre un par de novios, ¿cierto? Que el novio le llevaba unas flores hermosísimas a su novia, bellísimas, eh, en capullo allí. Y entonces le entrega a la novia las flores, amor, te traigo estas flores. Y ella, ay, tan bonitas las flores, y le dio un portazo y el novio se quedó afuera. Así. Exactamente, que lo mismo, está adorando al detalle en vez de darle el crédito a quien le trajo el detalle. Y fue Correcto, correcto. el creador el que nos trajo el sol, la luna y las estrellas, como muchísimas otras cosas bellísimas de la creación, los árboles y los animales, los pajarillos, las flores para nuestro deleite. Pero si nosotros empezamos a adorar las cosas creadas y le damos un portazo al creador, pues vemos que esto se llama panteísmo y el panteísmo es idolatría. Así mismo. Bueno, vamos a ver qué sucedió. Hay una situación que le pasó a Ezequiel y Ezequiel estaba como, como profeta del Señor. El Señor siempre, allí en Ezequiel le dice, hijo de Adán. Y Ezequiel como profeta del Señor estaba aterrado de las cosas que estaban pasando allí en el santuario. Pero entonces el Señor le habla directamente a su profeta y le dice, Ezequiel, amigo, hijo mío, lo que tú has visto no es nada, no es nada comparado a lo que te voy a mostrar. Y entonces dice allí Ezequiel capítulo 8, versículo 16. Entonces me llevó al atrio interior de la casa de Jehová, y he allí, en la entrada del templo de Jehová, entre el pórtico y el altar, había unos 25 hombres con sus espaldas vueltas hacia el templo de Jehová y sus caras hacia el oriente, postrándose ante el sol hacia el oriente. Y entonces el Señor quiere mostrarle a Ezequiel lo grave que estaban haciendo esos ancianos, que eran los que ministraban en el santuario. ¿Qué era lo más grave? Sus caras hacia el oriente, postrándose ante el sol, como cualquier babilonio, porque digamos que esa era la tradición de los babilonios, postrarse ante el sol porque ellos eran idólatras. Pero aquí vemos a los sacerdotes de la casa de Israel haciendo exactamente lo mismo y le dan la espalda a qué? Al templo, al santuario del Señor. Y entonces, José, dime. oh, perdona que te interrumpa, es que hay un detalle que yo he estado estudiando y creo que, o sea, siento la impresión de compartirlo. No sé si ustedes notan que dice que había 25 hombres, ¿verdad? Y estaban adorando al sol. La Sí, Biblia nos habla de 24 seres en el cielo que están adorando a Dios. Entonces vemos cómo es que los hombres, o en este caso Satanás, siempre tiene lo que en inglés se le dice un counterfeit, o en este caso algo de hacer la contrarreforma o la contra a la palabra de Dios. Dios establece aquí en la tierra una orden de 24 ancianos o 24 sacerdotes que estarían sirviendo dentro del santuario, adorando al único Dios verdadero. Satanás toma a estos hombres, estos líderes, estos 25 hombres o ancianos, y ahora los pone en adoración opuesto a Dios, o sea, hacia el sol. Y es muy interesante que nada en la Biblia es coincidencia, nada en la Biblia es al azar. Los detalles pequeños son los detalles que alimentan cuando nosotros escudriñamos la palabra y lo vemos que dice, habían unos 25 hombres, lo especifica. ¿Por qué no dijo un grupo de hombres? ¿Por qué no dijo 30? ¿Por qué no dijo otro número? No, dijo 25, uno más de lo que Dios había establecido, con sus espaldas vueltas hacia el templo de Jehová, donde estaba Jehová, porque la presencia de Jehová está en el templo, y sus caras hacia el oriente,
ve, postrándose ante el sol hacia el oriente. Muy increíble, excelente detalle. Me encanta la situación, estudiar la situación en Ezequiel 8, porque como nosotros sabemos, se aplica para nuestro tiempo. Se Y aplica. es un capítulo que se aplica para nuestro tiempo. Y hay una advertencia que nosotros debemos de prestar atención porque la idolatría no estaba fuera del campamento, no estaba en la ciudad de Jerusalén, aunque lo estaba, pero aquí se está hablando de que estaba dentro del santuario. Dentro del santuario estaba la idolatría de estos hombres. Muy interesante. Y a manera de paréntesis, aunque no lo tengo en el estudio, pero viene a mi memoria, nosotros amamos a nuestra iglesia adventista, pero tenemos Mm, miedo por lo que está sucediendo con nuestros hermanos al haber correcto, adoptado una doctrina espuria. Y vemos cómo el correcto, correcto. Hijo de Dios utiliza los sentidos y va a utilizar grandes milagros y grandes cosas. Y a veces, como adventistas, hace unos años esperábamos, bueno, 2 de enero de 2024, por decreto hay una ley dominical. Y entonces ahora sí vamos a predicar con poder y ahora sí vamos a salir al campo. Y entonces nuestra iglesia está esperando algo, una fecha así radical. Pero no se han dado Correcto, cuenta que esas leyes vienen implementándose hace años y que van a tener la disculpa del cambio climático. Cuando sucedió esto de esta peste que todos conocemos hace 2 años, vemos como, a mí me impresionó, yo dije, ahora sí, que encerraron a la gente, nosotros los adventistas vamos a salir a las calles. No vamos a cerrar las iglesias, como muchas iglesias evangélicas se opusieron y no cerraron sus iglesias. Sin embargo, nuestra iglesia cerró sus puertas. Y vemos cómo desde la dirigencia se indujo a que toda la feligresía se colocara este biológico en su cuerpo, ¿no? De hecho, yo fui testigo muchas veces como el culto nunca empezó con una oración, siempre empezó con decir, hermano, vaya y traiga el alcohol. Hermano, dispare hacia arriba el wow, alcohol. Las manos, sí, hermano, ¿dónde está el lavamanos? Las manos. Hermano, no se quite el tapabocas, por favor. Y ahí comenzó la predicación. Y entonces eran 1 hora de miedo por media hora de culto. Y esto me hace temer por mis hermanos, porque si en algo que era un ensayo, donde nosotros sabíamos que nos podríamos enfermar e incluso morir. Imagínense ustedes, hermanos, en algo que aparentemente es un bien para todo el planeta, por ujú, ujú. guardar el día que todo el mundo va a guardar. ¿Cuál es el problema de guardar el domingo? Y entonces, ahí vemos cómo las conciencias, como le pasó a Eva, pero ¿cuál es el problema que comas esta fruta? Si mira que yo la como y no me pasa absolutamente nada. Y Wow, entonces, así mismo es. y ese árbol de la ciencia, el árbol de la ciencia del bien y del mal, no era diferente a los otros árboles, era igualito, pero el veneno estaba por dentro. Y vemos cómo Eva no se murió en ese instante. Y Adán duró 930 años, pero al fin murió, porque ese veneno fue carcomiéndolo de a poquito, de a poquito y de a poquito. Y así vemos cómo estas leyes dominicales, pronto, neurolingüísticamente, nuestros hermanos que conocen que el sábado es el día de oración, van a terminar diciendo, pues sí, adoramos el sábado, pero también adoramos el domingo. Y entonces vemos cómo ese veneno poco a poco se ha impregnado en sus poros, ¿cierto? De hecho, ya por ahí escuché que vamos a tener algo de ese biológico en parches. No sé si tú lo has escuchado, Oh, en parches. sí, Ay, no, entonces, qué eso bueno, está interesante. ya, Ujú. ya no me lo voy a beber, si está por fuera y seguramente me va a servir. Pero sabemos que las cosas no son así. No, no, no. Dios le muestra al profeta Ezequiel lo que él define como el colmo de la idolatría. El Así Señor mismo es. le muestra a Ezequiel el colmo de la idolatría. Y vemos que el colmo de la idolatría era adorar
al dios Sol. Sabemos que no solamente en inglés, sino en otros idiomas, Sol o Sunday significa día del sol. Y para Ujú. el Señor, este era el colmo de la idolatría. Entonces, Dios le muestra a Ezequiel lo que él define como el colmo de la idolatría, la adoración al sol. Pero, ¿qué tiene que ver la adoración del sol con el domingo? La respuesta es todo. El domingo es el primer día de la semana y en varios idiomas significa día del sol. En el año 321, eso lo conocemos a través de la historia, el emperador Constantino, ejerciendo su poder de gobernante y siendo por tradición, porque él era por tradición, adorador del sol Invictus, decreta que el día de reposo de ahí en adelante sería el domingo. Y al parecer está dirigente como un pacificador. Y es Sí, sí, un pacificador porque vemos del paso de la iglesia de Esmirna, ¿cierto? Que la iglesia de Esmirna fue perseguida, ¿cierto? Estamos hablando de la segunda iglesia, ¿cierto? A ver, miramos aquí en la palabra, eh, sí, la iglesia de Esmirna, la sí, iglesia de Esmirna, Apocalipsis. que, Ujú. que llevaban a los cristianos al circo, ¿cierto? Al foso de los leones allí, y todos se carcajeaban allí los césares, como los leones abrían sus bocas y se comían a los cristianos, los despedazaban. Entonces, viene Satanás y dice a sí mismo, voy a cambiar mi táctica porque esto no me está sirviendo tanto, porque todos se están dando cuenta de la injusticia de esos pobres hombres. Entonces voy a cambiar la moneda, me voy a ir al otro lado. Y entonces viene este Constantino como un pacificador a decir que él se iba a volver cristiano, que había visto una visión, y de ahí en adelante vemos cómo el remedio, como decimos secularmente, fue peor que la enfermedad, ¿cierto? Correcto, Porque correcto. Constantino, como adorador del Sol Invictus, no solamente trajo la doctrina del domingo, sino la doctrina de la Trinidad, ¿cierto? Que se encontraba en todo el paganismo babilónico, griego, romano, fenicio. Allí se encontraba esa doctrina que va hallando asiento en el cristianismo. Y entonces él como pacificador, ¿qué es lo que hace? Se muestra como benevolente con los cristianos y él mismo pretende haberse convertido al cristianismo. De manera solapada fue introduciendo todo tipo de doctrinas paganas en el cristianismo, dando, eso es lo que llamamos, dando de beber del vino de Babilonia y manchando el cristianismo puro. Para ello se introducirían doctrinas espurias como la de la Trinidad y la de la supuesta santidad del domingo. La de la supuesta santidad del domingo. Ahora vemos cómo en nuestras propias iglesias adventistas eh, se adora después de que sucedió esto de la enfermedad, de esta enfermedad que ya nombramos. Un día yo Ujú. quedé pasmado cuando el pastor de la iglesia donde yo asistía me dice, el sábado no vamos a poder hacer la Santa Cena, la vamos a hacer el domingo. Y yo dije, ¿cómo? Pues yo como anciano de iglesia sabía que tenía que llevarle la cena del Señor a los enfermos en cualquier día, pero como comunidad, el hecho de que se hiciera el domingo y no el sábado, eso me empezó a saber como a feo, como que algo está pasando raro, porque Como, en el rito del Señor, que tiene que ver con las cosas del Señor, yo la hago en el primer día de la semana. Pues aparentemente hacerlo en uno o en otro día, pues parece que no tiene mucha relevancia, pero que como comunidad desechemos el sábado para hacerla en domingo, eso me pareció extraño, eso me pareció raro. es como estaba diciendo el hermano Cúcaro en uno de sus videos recientes. Todas estas cosas nos están conllevando a Roma. Estamos siguiendo los pasos de Roma. Entonces, si vamos a ser un pueblo peculiar, ¿por qué nosotros estamos siguiendo los pasos de Roma y yendo al mismo lugar con el mismo propósito? Wow, wow, increíble, increíble. Sí.
Entonces, este tipo, bueno, ese es otro tema, digamos, Ujú. las cosas que empezaron a suceder y que yo me di cuenta y me puse a ellas, pues nos van a llevar ciertamente, mis hermanos, a que fácilmente se adopte en la misma iglesia adventista el domingo como día de adoración. En la rebelión de Lucifer en el cielo, este llegó a pensar que toda la luz que poseía le pertenecía a él, que esa luz procedía de él, sin darse cuenta que procedía del Padre y que ésta le iluminaba al estar en su presencia, que Lucifer era un querubín cubridor. Al ser un querubín cubridor, estaba todo el tiempo delante de la presencia del Señor. Luego la luz de Dios iluminaba a Lucifer. Pero él dice, no, pero esto como que es mío, esto como que me pertenece. Yo quiero ser igual a Dios. ¿Por qué no puedo yo ser igual a Dios si tengo tanta luz? Esto lo podemos ver allá en Ezequiel 28. Bueno, cuando coligamos la historia de la caída en el cielo, la historia de la caída en la tierra, la posterior idolatría por parte del hombre, y entendemos que la adoración solamente le corresponde a Dios y a su Hijo, el agente de la creación, es cuando podemos poner en perspectiva la importancia de la adoración correcta. Sí, Entonces, ¿qué tiene que ver la doctrina de la Trinidad con la adoración correcta? La respuesta es absolutamente todo, todo, porque la palabra, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y para nosotros adventistas que creemos en el espíritu de la profecía, vemos cómo la adoración correcta es en sábado, es en sábado. Y entonces, si vemos que eh, debemos poner en perspectiva esa adoración de la manera correcta y no en la manera incorrecta, como lo así ponen mismo. muchas denominaciones y como tristemente, y lo predicaba el hermano Daniel, nos están llevando a Roma, Arroba, nos así están mismo, ¿eh? llevando a Roma. Ujú. Entonces, pregunta, luego, ¿es lo mismo adorar en sábado o en domingo? La respuesta es no. La No, respuesta es que el sábado contiene el sello del Dios viviente, su firma autenticada. Y así entonces, mismo es. hermanito, allá el relato de la creación, vemos que hay dos perspectivas del relato de la creación. Génesis 1 y Génesis 2. Génesis 1 nos habla de la creación y Génesis 2 también nos habla de la creación, pero con algo que enfatiza en quien iba a ser el mayordomo de la creación, el hombre. Y vemos allí cómo empieza Génesis 2 diciendo que allí está la firma. Vamos a verlo, vamos a recordarlo. En Génesis 2, 2 y 3. Vamos a, Dos, dos y tres. vamos a recordar. Dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de todas las obras que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Pero si vamos a Génesis 1:31, Génesis 1:31, Yo no creo que tengo eso aquí en... Déjame buscarlo en mi Biblia. Génesis 1:31. Génesis 1:31, Ok, ya nos lo dice, tengo listo en la Biblia. nos dice allí, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Si nosotros contextualizamos y armonizamos Génesis 1 y Génesis 2, vemos que el Claro. Señor todo lo hizo en 6 días. Todo lo hizo en 6 días. Pero había una cosa que faltaba por hacer en el séptimo día, y no era el hombre. Entonces, cuando vemos un cuadro muy hermoso, hagamos de cuenta Picasso, que pintó un cuadro hermosísimo allá. Todo está completito. Solamente falta algo. ¿Qué es lo que falta? Ponerlo en el marco. La firma. Picasso, Ah, todo bueno, sí, también.
Sí, Y el Señor en el séptimo día, ¿qué fue lo que hizo? Colocó su firma. Yo soy sí, el creador. Entonces, ¿por qué es importante el día del sábado? Porque si adorásemos en otro día, estamos diciendo que la firma es de la madre tierra o del padre sol o de sí. cualquier otra cosa que nosotros podamos imaginar. Yo, yo había dicho ponerlo en el marco porque normalmente cuando el artista termina la obra, la pone en el marco para ponerla y que las personas la vean. Y Sí, verdaderamente el sábado es poniendo la creación de Dios, o sea, el sábado es el marco de la creación de Dios, porque es sí, donde tú puedes venir a observar todo lo que Él ha creado, verdaderamente. Pero no, definitivamente el sábado también, o sea, en este ámbito que lo estamos viendo, es la firma total, el sello. el Ahí sello. donde se encuentra todo, el 7 perfección, que todo está completo. Y Satanás quiere pisotear eso, no quiere respetar el derecho como hoy en día aquí se conoce como el copyright, ¿verdad? Los derechos del autor. No quiere No, respetar los no, derechos del autor. no quiere respetar los derechos de autor y él No, no quiere. pretende endilgarse los derechos de autor. Entonces vemos que el sábado contiene el sello del Dios viviente, su firma autenticada, como cuando uno Sí, tiene que ir a una notaría, ¿cierto? Y autenticar un documento para que el notario mire que corresponde al original y que las firmas que hay en ese contrato son originales. así mismo. Ver cómo en el transcurrir de los siglos se empezó a adorar a la creación en vez de adorar al creador, ha sido la táctica del enemigo de Dios para endilgarse adoración a sí mismo. Transcurridos varios siglos, por allá en el año 321 de nuestra era, se levantó un emperador de nombre Constantino, el cual era un adorador del sol Invictus, dios pagano del Imperio Romano, sobre el cual se estableció la tradición de celebrar el nacimiento del Hijo de Dios el 25 de diciembre. O sea que van saliendo más cositas que también hizo Constantino a raíz de mm, ese dogma de la Trinidad, ¿cierto? Esos El cambios, sí. 25 de diciembre como día del nacimiento del Señor. Por supuesto, sin ninguna autoridad bíblica. Ese Ni de Constantino, Dios, ni de ni Dios, bíblica ni de Dios. ese Constantino, con un propósito ecuménico, hizo todo tipo de mezclas doctrinales que él mismo traía desde el paganismo y las introdujo en el cristianismo de manera solapada y progresiva. No fue de una vez, fue de manera solapada y progresiva. Hasta el punto que se fueron adoptando a través de la tradición como si fueran verdades y cánones que debían ser obedecidos por toda la cristiandad. Por eso en esa Sí. etapa tan oscura de la Edad Media, donde se escondieron las Biblias, vemos que la gente, si quería conocer algo, tenía que acudir al sacerdote. De hecho, ni siquiera podían acudir al sacerdote, sino simplemente pararse allí en esos templos majestuosos y oír un discurso en latín que nadie entendía. Luego, ¿qué fue lo que se empezó a colocar allí a la palabra de Dios? El misticismo y todo lo que estos hombres eh, caídos, no sé cómo llamarlos, paganos, bueno, empezaron a traer al cristianismo. ¿Cómo quiso ilustrar? Bueno, ¿qué fue lo que hizo Constantino? Conservó el nombre del cristianismo. Miren lo inteligente que es el enemigo a través de sus secuaces, ¿cierto? ¿Qué fue lo que hizo Constantino? Conservó el nombre del cristianismo, pero despojado de su esencia. La palabra de Dios para sustituirlo por tradiciones de hombres que ya tenían un bagaje idolátrico. ¿Cómo quiso ilustrar el Señor la razón de su venida como Hijo de Dios a este mundo? Tal vez había que cambiar, reformar o sustituir algo de lo que el Padre previamente había ordenado a través de los patriarcas y los profetas. Vamos a ver qué dice la palabra en Mateo 5, 17 al 19. Mateo 5, 17 al 19. El Señor mismo dice allí,
a los fariseos y los que se encontraban seguramente junto a ellos. No penséis, porque cuando el Señor se manifiesta como el Hijo de Dios, lo primero que dicen es que este vino a cambiar la Torá, la ley de Moisés, todo lo que tenemos nosotros como conocimiento de parte de Dios. Y este desconocido viene a cambiarnos la palabra. Pero resulta que el Señor mismo les dice, no penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas. Abrogar es un símbolo de cambiar o de sustituir. No es Correcto. para abrogar, sino para cumplir. Y enfatiza el Señor. ¿Qué es lo que enfatiza? De cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni siquiera una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo haya sido cumplido. Y sabemos que la jota y la tilde son las letras más pequeñitas del alfabeto hebreo, ¿cierto? Y el Señor dice que ni siquiera una jota ni una tilde se debiesen cambiar allí de la ley. Por lo tanto, cualquiera que quebranta el más pequeño de estos mandamientos y así enseña a los hombres, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos, pero cualquiera que los cumple y los enseña, este será considerado grande en el reino de los cielos. Y vemos cómo el mandamiento del sábado se encuentra en la ley de Dios, escrito por su propio dedo. Luego, si hoy, siglo XXI, estamos enseñando que el sábado ya no sirve para nada, que debemos tener otro sábado u otro reposo diferente al de la creación, simplemente estamos yendo en contra de la misma palabra de Dios, esbozada por el Hijo de Dios, cuando Así mismo es. ministerio aquí en la tierra. Poco a poco y solapadamente la verdad fue mezclada con el error hasta levantarse y establecerse a través de la tradición la adoración en un día espurio, el domingo. Cuando explicamos las palabras del apóstol Pedro en Hechos 5:29, cuando nosotros explicamos esas palabras allí en Hechos 5:29, podemos argumentar el peligro. Aquí tenemos las palabras de Hechos 5:29. Allí había una multitud y vemos que a los apóstoles se les llamaba los del camino, esa secta de los del camino. Y el apóstol Pedro, que había estado en la presencia del Señor, que de hecho antes de su verdadera conversión le gustaba como el protagonismo, ser siempre el primero, pero aquí ya es un Pedro convertido. Vemos cómo Pedro les dice a, a toda la multitud que estaban ahí y en especial a los fariseos, después de que los estaban persiguiendo y que les decían, por favor, no nos prediquen más en ese nombre, no prediquen más en ese nombre. Pedro con valentía, con Cristo en él, y eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta, Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y entonces la pregunta para nosotros, ya esa pregunta no es para la mayoría, sino para nosotros. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? ¿Qué vamos a hacer, apreciados que hayan venido del catolicismo, del protestantismo o de otras denominaciones, cuando solamente se coloque la palabra de Dios y la palabra de los hombres, y la palabra de los hombres por decreto forzado, violando las conciencias, en referencia a la palabra de Dios? La exhortación es a que digamos lo que Pedro y los apóstoles dijeron en ese momento. ¿Qué dijeron? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así mismo es. Entonces, cuando explicamos las palabras del apóstol Pedro en Hechos 5:29, podemos argumentar el peligro tan grave en cuanto a seguir tradiciones de hombre, dejarse guiar por teólogos para la interpretación de la palabra, cuando ésta es tan clara y cualesquiera con corazón humilde la puede entender solo escuchando la voz de Dios. Y entonces, obviamente, esto no quiere decir
que necesariamente una persona que fue a la facultad de teología ya está descartada a predicar de la palabra. Eso no es así tampoco. Sabemos muy bien que hay personas sinceras que han ido a la facultad a querer aprender más de Dios. Y vemos que esas personas, cuando van al análisis, o no al análisis, simplemente al estudio, la palabra correcta no es análisis. La palabra correcta es escuchar la voz de Dios. Y cuando escuchamos la voz de Dios, vemos que es sencilla. El Evangelio no es complicado. No necesitamos colocarle filosofías de hombres a la palabra de Dios, porque ciertamente estas nos desenfocan y empezamos a colocar a Dios como un concepto en vez de entender que Dios es un Dios personal y que tiene un hijo literal que es un Salvador personal también. Continúo allí. Entonces, dejarse guiar por filosofías de hombres para la interpretación de la palabra, cuando ésta es tan clara y cualesquiera con corazón humilde la puede entender, solo escuchando la voz de Dios. Cuando la libertad de conciencia se encuentra amenazada por la implementación inminente de leyes dominicales y su ejecución forzada, terminarán en una dictadura, seguramente que no se manifestará de manera evidente, sino solapada, so pretexto de cuidar el planeta e incluso permitirle reposo al mismo, pero en contravía de la misma ley de Dios. La pregunta es, ¿a quién obedecerás? ¿Será que si te dicen, tú eres un fanático, tú no quieres cuidar el planeta, pero tú le dices a tu hermano, a tu compañero de trabajo, a tu vecino, mira, si nosotros desde la creación hubiésemos sido buenos mayordomos, hubiésemos guardado siempre el sábado, el día Así del Señor, y hubiésemos es. Ujú. cuidado el planeta, le hubiésemos dado el reposo a la tierra que siempre necesita. Y es por eso que veíamos aquello del cada 49, cada 50 años, cómo se dejaba descansar la tierra, el jubileo, como se conoce, ¿no? Bueno, un símbolo que enceguece, un símbolo que enceguece. La lumbrera mayor, el sol, no fue hecha para ser adorada, fue hecha justamente para alumbrar y calentar a los habitantes de la tierra. Cuando una persona se queda mirando fijamente al sol, su retina se va a quemar tal y como sucede cuando hay un eclipse y las personas no utilizan los elementos de protección para observarlo. Esta Ujú. situación literal que podría suceder a los incautos o presuntuosos sucede de manera espiritual a todos aquellos que por ignorancia o a sabiendas pisotean la ley de Dios y más específicamente el mandamiento que ordena acordarnos del día de reposo, el Shabbat, por cuanto en él se reconoce a Dios como el creador, además de tener inmerso su sello. Densas tinieblas se ciernen sobre la tierra y sus habitantes cuando pretenden adorar a sus maneras, a su manera. Densas tinieblas espirituales. Las leyes dominicales no solamente se oponen a la ley de Dios, sino que simultáneamente quitan el libre albedrío a los seres humanos. ¿Podemos tener en poco lo que se avecina? ¿Verdaderamente crees que es irrelevante el día de adoración? Y les invito a que busquemos en la palabra Isaías capítulo 56, versículos 4 hasta el 7. Isaías 56, 4 al 7 dice allí: porque así ha dicho Jehová a los eunucos que guardan mis sábados, que escogen lo que yo quiero y que abrazan mi pacto. Sabemos que los eunucos eran como siervos que los castraban, ¿cierto? Y que
no eran ni siquiera parte del pueblo. Pero el Señor tenía una promesa también para ellos. Versículo 5. Yo les daré en mi casa y dentro de mis muros un memorial y un mejor nombre que el de hijos e hijas. ¿A quién? A los eunucos. Les daré un nombre eterno que nunca será borrado. Y sigue diciendo, a los hijos de los extranjeros que se han adherido a Jehová para servirle y que aman el nombre de Jehová para ser sus siervos. ¿Y qué dice de los hijos de los extranjeros? A todos los que guardan el sábado, no profanándolo y que abrazan mi pacto. ¿Qué pasa? A estos yo los traeré al monte de mi santidad y les llenaré de alegría en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, pues mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Y allí vemos el hermanito Jesse y hermanos que se encuentran allí. Como hoy, de manera descuidada, nuestros hermanos evangélicos, por decirlo así, ellos dicen que no se postran ante imágenes. Ellos dicen que no tienen otros dioses. Pero sin embargo, cuando llegamos al mandamiento del sábado, ellos dicen, no, 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 no. Eso era para los judíos. Eso ya no es para nosotros. Pero aquí nos está diciendo que el mandamiento del sábado también era para los extranjeros. No solamente era para los judíos, para los extranjeros que habitasen dentro del pueblo. Ahora bien, como pueblo de Israel, nosotros sabemos que somos un Israel en el sentido espiritual, por decirlo así. Un Israel real, pero espiritualmente porque no lo somos en la sangre, sino lo somos en la fe de Abraham. Somos ese Israel. Y si somos ese Israel del tiempo del fin, la pregunta será, ¿cuántos mandamientos de la ley de Dios escritos sobre piedra vamos a adorar? ¿O será que podemos coger como, como se coge allí un metal, ¿cierto? Y se empieza a lijar y a pulir y vamos a eliminar el cuarto? ¿Cómo creen que vería Dios, quien con su propio dedo escribió en piedra, que nosotros como criaturas borremos, ¿cierto? O lijemos, o pulamos el cuarto para que no quede nada allí? O peor aún, que empecemos a esculpir Así mismo es. un día del domingo. Eso sería, hermanos, gravísimo desde todo punto, Terrible, terrible. terrible. Eso sería terrible desde todo punto de vista. Entonces, ¿cuál es la exhortación? Quítate el velo. Mira a Cristo como el verdadero sol de justicia. Guarda sus mandamientos como símbolo de que tú le amas a Él. No permitas que tu casa, tu tabernáculo espiritual, tu conciencia sean manipulados. Obedece a Jehová y serás salvo tú y tu casa. Y ahí me acuerdo de ese versículo maravilloso que encontramos en Josué. Josué 24:15, que he encontrado en muchas casas y que se utiliza. Pero tristemente muchas veces se utiliza solamente de labios para afuera. Dice allí Josué, pero si os parece mal servir a Jehová, Josué exhortando al pueblo, cuando se habían ido a la idolatría, pero si os parece mal servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a los cuales servían vuestros padres, cuando estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero entonces aquí Josué quiere hacer una reflexión y una referencia a él y a su familia. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y esa es una exhortación que debiésemos hacernos todos y cada uno de nosotros. Así Y, mismo es. y quería, Jesse y hermanos, enfatizar en lo que dice el conflicto de los siglos. Allí en el capítulo 36, la primera parte, los primeros párrafos que están allí.
Dice allí la sierva del Señor en el capítulo 36 que se llama la libertad de conciencia amenazada. Y eso es bien importante. Ella ya en su tiempo consideraba esto. Dice allí, los protestantes consideran hoy al romanismo con más favor que años atrás. Y me acuerdo de lo que escuchaba ayer de nuestro hermano Daniel Pucar. Nos están llevando a Roma. Eso es Completamente. absolutamente cierto. Nos están llevando a Roma. Y aquí la sierva del Señor habla de los protestantes. Pero resulta que se supone que nosotros como adventistas también somos protestantes. Y también nos están llevando a Roma. En los países donde no predomina y donde los partidarios del Papa siguen una política de conciliación para ganar influjo, se nota una indiferencia creciente respecto a las doctrinas que separan a las iglesias. Esa palabra, ganar influjo, ¿será que está pasando entre nosotros? ¿Será que ya no hemos visto a nuestros líderes, y esto nadie lo puede refutar, en fotos, y las fotos no mienten? No hemos visto a nuestros líderes en fotos ecuménicas o en reuniones ecuménicas con el papado y con otros líderes de otras denominaciones en lo que llamamos ecumenismo. Correcto. Entonces vemos allí, ellos quieren que ganar influjo. Se nota una indiferencia creciente respecto a las doctrinas que separan a las iglesias. Y ahí me acuerdo de la palabra que dice Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, tu Tu palabra. palabra. Si solamente queremos hacer, comillas, políticamente correctos, pues entonces hacemos lo que están haciendo ya nuestros líderes, para que no nos miren Correcto. mal, para que nos dejen predicar, pues vamos a esas reuniones, eso no pasa nada. Y compartamos algunas doctrinas y vemos cómo se está bebiendo del vino de Babilonia. Entonces, se nota una indiferencia creciente respecto a las doctrinas que separan a las iglesias reformadas de la jerarquía papal. Entre los protestantes, entre los protestantes está ganando terreno la opinión de que, al fin y al cabo, en los puntos vitales, las divergencias no son tan grandes como se suponía. Y aquí vemos la doctrina de la Trinidad. Y que unas pequeñas concesiones, miren lo que dice la hermana White, unas pequeñas concesiones de su parte los pondrían en mejor inteligencia con Roma. O sea, nosotros de un momento a otro vamos a ser más inteligentes que Dios. Vamos a hacer unas concesiones, seguramente para ganarle a Roma o para ir a predicarle allá al Papa. Esto es chistoso. Tiempo hubo en que los protestantes estimaban altamente la libertad de conciencia adquirida a costa de tantos sacrificios. Y vemos, me viene a la memoria, el sacrificio, por ejemplo, de Juan Hus. Sacrificio tan grande como el de Juan Hus. Y vemos que él murió cantando y no entregó lo que él concebía de la palabra, ni siquiera porque eso implicaba salvar su vida. Así Fue mismo. con gusto a la hoguera, alabando el nombre del Señor. Esas personas enseñaban a sus hijos a tener el aborrecimiento al papado y sostenían que tratar de congeniar con Roma equivaldría a traicionar la causa de Dios. Y miren lo curioso, mis hermanos. Hoy en nuestras iglesias no se nos permite, y a mí me consta, que digamos cosas que ponen en evidencia, ¿cierto?, la pedofilia y una cantidad de situaciones que no son, que todo el mundo conoce, pero que no se pueden predicar del púlpito porque dicen que somos fanáticos, ¿cierto? O porque estamos hablando mal de esas personas. Y es importante que coloquemos en perspectiva, y eso para nuestras familias. Personalmente tengo la familia, mi mamá toda es católica. Los amigos que yo conozco, la mayoría son católicos. Y esto no es contra ustedes, mis queridos hermanos y amigos. Es solamente para colocar en perspectiva algo que sucedió, que está allí en la historia y que nadie puede borrar.
Y es por eso que también les invito a que estudien este libro, El conflicto de los siglos. Allí ustedes Amén. pueden encontrar historia y profecía. Y la historia no miente, está ahí. Entonces, los protestantes, la Reforma, recién salida, el Lutero, ¿cierto? Enseñaban a sus hijos a tener en aborrecimiento al papado y sostenían que tratar de congeniar con Roma equivaldría a traicionar la causa de Dios. Pero, ¿cuán diferentes son los sentimientos expresados hoy? Y lo coloca allí la hermana con signo de admiración. Los defensores del papado declaran que la iglesia ha sido calumniada y el mundo protestante se inclina a creerlo. Entonces hoy seguramente estamos calumniando a la iglesia. Me pasó en una prédica que tuve en mi iglesia y quería colocar un énfasis y veíamos como eh, un pastor protestante unido allí con el papado hablaba ciertas cosas y hablaba que la naturaleza de Jesús era la naturaleza de María. Y entonces yo quise resaltar eso y decirle a los hermanos, no, seguramente físicamente, pero la naturaleza del Señor no era la naturaleza de María, era la naturaleza del Padre Celestial. Y al cabo de unos días, de unos sábados, vino un hermano muy conocedor de la palabra, furioso, furioso conmigo. Me dice, ¿por qué, José, usted hace eso? ¿Por qué está haciendo eso? Usted lo está calumniando. Mire que él es una persona buena que quiere unir a la humanidad, que quiere unir a la... Es una persona de paz. Usted es un sucio, me dijo. Me dijo así, ese hermano. Y era un hermano conocedor de la palabra. Yo en mi mente, pues no le dije, de hecho, ni siquiera se refirió a mí como hermano, sino en términos despectivos, como en las milicias, no llaman a la persona, eh, hola, Jessel, ¿cómo está? Jessel, ve allí. Sino dice, Alejo, vaya, vaya. Aquí me dijo, Sánchez, Sánchez, vaya. ¿Sé por qué está haciendo eso, Sánchez? No me trató como hermano, sino se puso de parte de el papá. Y vemos aquí como la hermana Guay, ciento y pico de años, mucho antes, ya había profetizado esto. Entonces dice, Correcto. muchos sostienen que es injusto, y me trató de injusto, juzgar a la iglesia de nuestros días por las abominaciones y los absurdos que la caracterizaron cuando dominaba en los siglos de ignorancia y de tinieblas. Tratan de excusar sus horribles crueldades como si fueran resultado de la barbarie de la época y arguyen que las influencias de la civilización moderna han modificado los sentimientos de ella. La Iglesia papal no abandonará nunca su pretensión a la infalibilidad. Y eso lo podemos ver hoy en las encíclicas Laudato Si y Fratelli Tutti, ¿no? Ellos siguen creyendo infalibles. Todo lo que ha hecho al perseguir a los que rechazaban sus dogmas, lo da por santo y bueno. Y quien asegura que no volvería a las andadas, siempre que se le presentase la oportunidad, la oportunidad, deróguense las medidas restrictivas impuestas en la actualidad por los gobiernos civiles y déjese a Roma que recupere su antiguo poder y se verán resucitar en el acto su tiranía y sus persecuciones. Sigue diciendo ahí. No, ya aquí, hasta aquí llegó la cita. Ah, sí, hasta ahí llegó la cita. Y vemos, mi hermano, me acuerdo de un versículo que está en Tesalonicenses. Eh, a ver, lo buscamos allí rápidamente, ya para concluir. Este versículo del apóstol Pablo, que nos dice acerca de que al momento, hablando del ministerio de iniquidad, hablando ahí al momento que lo detiene. Y yo muchas veces me hice la pregunta, ¿pero qué es lo que lo detiene? Sabemos que en 1929
Allí Benito Mussolini le devolvió al papado 24 hectáreas, ¿cierto? Y en ese momento, la herida de muerte de 1798 empezó a sanar, desde ahí empezó a sanar. Y yo creería que en ese momento está completamente sana, completamente sana. Y aquí nos dice el apóstol Pablo, esto está en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7, versículo 7. Lo tengo ya. Segunda de Tesalonicenses 2:7. Dice el apóstol Pablo, porque ya está en acción. Y la pregunta es, con esas encíclicas Fratelli Tutti, Laudato Si, ¿ya está en acción? Yo creo que ya está en acción. Definitivamente. Ya está en acción. Dice, el misterio de la iniquidad. Y miren, mis hermanos y hermanitos Yeser, como de las cosas del enemigo, como la Trinidad, Babilonia, el misterio, siempre se llama, o mejor dicho, siempre se le adjunta la palabra misterio. Pero en las cosas de Dios no son un misterio, porque el Señor dice claramente, aquí está la vida eterna, que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. O sea Todo que lo de Dios es revelado. exactamente, si debemos conocer al Padre y al Hijo, es porque no hay misterios en conocer al Padre y al Hijo. No deben haber misterios en cuanto a eso. Otra cosa es que Dios se haya reservado algunas cosas que en su momento nos las dará a conocer. Pero eso no quiere decir que para conocer al Padre y al Hijo y para conocer lo que dice la palabra, haya misterios. Pero aquí el apóstol Pablo nos habla del misterio de la iniquidad. Y ese misterio de la iniquidad se manifestó desde la serpiente, hablando en la tierra, desde la Sí. serpiente y en el Edén, como algo misterioso, porque Eva esperaba, ya había sido advertida por los ángeles, de que Satanás vendría a engañarla. Pero ¿cómo se muestra? Como un medio. ¿Y quién es el que se muestra en la relación entre Dios y Eva en el Edén? Un tercero, Un la tercero. serpiente, un tercero. Y aquí vemos, hablando el apóstol Pablo, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene. Y yo me digo, pero ¿quién es el que lo detiene al presente? Podríamos hacer varias conjeturas. Dios mismo, eh, el tiempo profético o el poder civil. Y cuando vemos que en esta situación de hace 2 años, ¿quién fue el que tomó el comando de toda la situación mundial? Dos organizaciones, la ONU y la OMS. Tomaron el comando de todo. Y vemos cómo el Señor proféticamente allí a través de el apóstol Juan, el revelador, nos habla de un cortico periodo de tiempo, ¿cierto? Esto lo encontramos, a ver, en Apocalipsis 17. mm, Antes de que lea, creo que es por el versículo 12 o 13, pero antes de que vayas a leer eso, me gustaría denotar, en el 1929, cuando el papado se le fue devuelto un pedazo de tierra, lo que habías mencionado, desde ese momento en adelante empieza a ganar influencia en el mundo. Porque hay que recordar que por 100 años o 100 años y un piquitico, chiquitico, 10, 15 años más, el papado no tenía influencia. No había influencia del papado en el sistema político, ni geopolítico, ni geomundial. Pero del 1929 para acá, el Papa, fíjate si ha tenido influencia, que el comunismo se vino abajo con Juan Pablo II y sí, sus declaraciones fueron declaraciones inflamantes o inflamadas contra la USSR. Y lo hizo en conjunto con la ayuda de Ronald Reagan.
Un Sí, presidente que altamente estaba levantando el estandarte del llamado al liderazgo, como lo estamos viendo ahora para el proyecto 2025. Me correcto. llama la atención cómo vemos nosotros que las cosas ya, como tú dices, ya están listas, preparadas, ya la herida está, como por así decir, sanada. Es Claro, que en realidad, en cualquier momento, los Estados Unidos empieza a enforzar una ley dominical, como la que quieren hacer para el año que viene, que tiene que ver con leyes laborales, y lo único que faltaría, de acuerdo a la profecía, es que los Estados Unidos, el protestantismo apóstata, extienda su mano por encima del Atlántico y le entregue el poder y la autoridad al papado. Y aquí es donde está todo lo interesante, porque hay hermanos que están esperando que sea la Iglesia Católica quien tome la puntera o por así decir, que tome el control para conllevar la ley dominical. No, 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 no. Ella está sentadita tranquilita ahora. Lo de ella es hacer influencia. Quien va a hacer todo es la segunda bestia que levanta la imagen y se le da poder para darle vida a la imagen. Ahí es ah, donde está el problema. así Ahí es. es donde está el problema. Y es bien curioso lo que acabas de decir. En la iglesia se nos enseñó hace muchos años que debemos tener mucho cuidado con Roma, ¿cierto? O sea, con la iglesia católica. Pero nunca se nos enseñó que quien va a infundir imagen a la bestia es el protestantismo El protestante. apóstata. Apóstata. Quien hará descender fuego del cielo a la tierra de Satanás a través del protestantismo apóstata. Y ese es un Ujú. tema interesante acerca de los milagros, de todo tipo de milagros mentirosos, ¿no? Así Pero es. sin salirme del tema, lo que cuando yo estudiaba este versículo de Tesalonicenses, ¿qué es lo que lo detiene hasta el momento? Pues yo analizaba qué es el poder civil. Y entonces dice ahí, versículo 10 de Apocalipsis 17, y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y el otro no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo, breve tiempo. Y sabemos que estas situaciones, hablábamos al comienzo, antes de empezar la disertación, cómo hay Sí, más variantes de enfermedades, pero que aparentemente no es algo natural, sino algo producido de manera, ¿cómo llamarla? Intencional, de manera sí. intencional. Un arma biológica. Un arma biológica, un arma biológica. Y me acuerdo de esto, de, de un arma biológica que hace unos años, que en cartas se le enviaba a los presidentes del mundo, ¿cierto? Que era el antrax. Y Ah, ok. entonces, tremendo esa arma biológica. Uy, pero en una carta venir el antrax. Aquí vemos que espiritualmente, esa arma biológica que se nos está introduciendo, aparte de las literales, que son todas estas pestes y todo lo que está sucediendo, esa arma biológica espiritual es el domingo. Es el domingo como falso día de De adoración. reposo. Entonces, Correcto. todas estas situaciones que están mandando, eh, ya le demostraron al mundo entero, a ricos, a pobres, a científicos, a ignorantes, a pobres, a ricos, a mujeres, a hombres, a niños, a viejos, que se puede manipular el mundo con un dedo, Sí. neurolingüísticamente con un dedo. Ya eso quedó más que estipulado. Y siguen metiendo más miedos. Y ahora, ¿cuál es el miedo? Mira lo que está pasando, ¿no? Hay incendios. Aquí en mi ciudad, en Bogotá, la semana pasada y antepasada hubo muchos incendios en los cerros, como los llamamos nosotros, los cerros tutelares. Muchos incendios graves y que eran imposibles, casi que imposibles de apagar con la logística que tenemos acá. Entonces ya se estaba pensando de llamar al exterior para que nos ayudaran. Y ayer sábado, también algunos hermanos comentaban acerca de grandes incendios en Chile. En Chile. Y vemos cómo el enemigo de Dios, a través de los que se dejan manipular por él, está haciendo todo tipo de señales para que, para que el mundo vaya tras de qué? Tras de una falta En pos de la bestia. en Ujú. pos. Sí. Bueno, hace rato decía que iba a terminar y quería solamente el último.
una exhortación en el Monte Carmelo. Esa exhortación es también para nuestro tiempo. Y está en Primera de Reyes 18:21. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre el sábado y el domingo? ¿O hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Pero si tú crees que Baal, entonces váyanse en pos de Baal y guarden el domingo. Esto para que reflexionemos. ¿Importa el día de adoración? Sí, sí Vas a importa. tener que decidir. Ujú. Bueno, Excelente estudio, mi hermano José. Estaba pensando en el título, un día, un símbolo. Y verdaderamente es triste saber cómo es que, citando una vez más al hermano Cúcaro, nos están guiando a Roma y el pueblo no se da cuenta. Está dormido, dormido, dormido. Como estaba leyendo en una cita, en la grabación que hicimos para el estudio que va a salir este viernes de esta semana, dice la hermana White, mecidos, así como bebés, en las cosas del mundo. una Y broma. correcto. Y entonces es una tristeza, pero una vez más, el pueblo remanente va a ser el pueblo como Josué. Escogeos hoy a quién ustedes van a adorar, pero yo y mi casa, va a decir el pueblo remanente, serviremos a Jehová. Vemos la promesa en Apocalipsis 12:17, que la guerra del dragón es contra la descendencia, el remanente, la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Apocalipsis 14 nos lo dice claramente, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Así que ha sido un placer y un privilegio compartir contigo este estudio. Vendremos para una segunda parte para continuar esta serie sobre el sábado y hablando un poco más sobre con respecto a las leyes dominicales. Creo que con el estudio de hoy se ha podido verdaderamente probar bíblicamente de que el sábado, el Shabbat, el día de reposo, es el día en que Dios constituyó especial entre los 7 días de la semana. El séptimo es el especial. Y Amén. vemos que Satanás quiere pisotear esto. Hermanos, les enviamos un saludo muy especial a cada uno de ustedes. Gracias por conectarte con nosotros, estudiar la palabra de Dios para aquellos que estén interesados en esta línea de estudios. Como siempre, regresaremos y vamos a terminar con unas palabras de oración para despedirnos en esta mañana. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, por la oportunidad que al abrir tu palabra podemos nosotros ver las advertencias que tú tienes para nosotros y para nuestra preparación en estos momentos. Pedimos que tú nos cuides en el resto de este día y que podamos nosotros siempre, siempre, Padre, seguir tus mandatos, cumplir tus leyes y así como Cristo dijo, no abrogarlas, sino cumplirlas. Ese es nuestro deseo. No hay fuerza en nosotros. Nos aferramos a la promesa de Zacarías 4. No es con ejército y no es con fuerza, sino con tu espíritu. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.